Bienvenido a Fuera de Micrófono, Pepe Cañaveras. ¿Qué tal ha ido el verano? El verano mejor incluso de lo que yo creía que iba a ser. Bien. Una temperatura agradable que tiene el sur de España y por lo demás, bien, ya con ganas de hacer cosas. Muy bien. ¿Qué te iba a decir? No hace demasiado tuvimos aquí con nosotros a Pepe Domingo Castaño. Y él contaba, está en la entrevista que publicamos hace unas semanas, que uno de sus grandes sueños era hacer el gran musical. Que él vino de Galicia, como sabes. Tú tuviste la oportunidad de sustituirle precisamente en ese gran sueño de Pepe Domingo. Sí. ¿Cómo lo viviste aquello? Pues yo lo he vivido de una manera maravillosa. Quizá el gran notición de mi vida cuando la SER ya dio a conocer públicamente que yo era el sustituto de Pepe Domingo. Pepe Domingo, que es un fuera de serie, es un titán, pues hacía un programa que se llamaba Disco Parada en Radio Centro. Y entonces un buen día le dio por cantar, cantó, se hizo número 1 en México y dijo: yo ya no puedo seguir haciendo programas musicales y cuidar como hay que cuidar este tipo de formatos. Y así lo hizo, se fue con Tere a México, fue número 1 en México. Sí. Y entonces al llegar a Madrid se reunió con Tomás Martín Blanco y con Rafa Rever y dijeron: tengo la solución, he encontrado al tipo que me puede sustituir en el gran musical. Y así fue. Me hicieron una prueba y me pusieron un cheque en blanco cuando tenía 20 y pocos años. Claro, porque tú empezaste con 20 en Radio Centro, ¿no? Sí. Con 20 y estuviste 5 años o algo así. Sí, ¿no? justos 5 años. Y ahí es donde yo conozco a Pepe Domingo. Conozco él haciendo un programa que se llamaba Disco Parada. Y luego, pues nada, la verdad es que él hizo una labor de enlace, el SER y Pepe Cañaveras, y logramos que yo me fuera para allá. Hice el primer programa del gran musical en el Teatro Monumental de Madrid. Sí, otro hito, Atocha, ¿no? Sí, otro hito de radio, o sea, el Teatro Monumental, casi nada. Y allí vinieron todos los jefazos de la SER a ver mi primer programa y dijo Tomás Martín Blanco: yo no doy vueltas, este chaval es el que vale. Este chaval sabe lo importante que es la publicidad para la radio, nos va a cuidar y mimar la publicidad y la va a multiplicar por 10. Y gracias a Dios así fue, convirtiéndose en poco tiempo el gran musical en un programa que era un chorreo de dinero. O sea, de verdad, Javier, alguien puede decir: qué vanidosos son estos de la radio. No, es que lo cogías como una cuña del Corte Inglés y lo llenabas con 60 cuñas, y había veces que no podías poner música, no podías programar música porque tenías todos los vaqueros del país, todos los grandes almacenes, todas las bebidas, todos los tabacos, la tabacalera, en fin, todo. Más revistas como Super Pop. Bueno, la verdad es que se ganó dinero una auténtica barbaridad. Y las casas de discos también, claro, estarían ahí presionando para tener ahí a sus, fundamental, a sus primeras figuras. Claro, ¿no? Tú imagínate que... Imagínate, porque los chicos de promoción siempre eran chavales maravillosos que se querían comer el mundo, y algunos incluso se lo llegaron a comer de lo buenos que eran, como José María Cámara, haciendo muchos musicales en la Gran Vía de Madrid y dejando su nivelazo en Ariola, ¿no? Así hubo muchos chavales que triunfaron con nosotros, y la verdad es que ellos te llegaban con un paquete enorme de discos, un paquetazo de discos, y ya te querían que programaras los discos que tenías que poner. A ver, Michael Jackson, ABBA, Julio Iglesias, patatín, patatán. Sí, y entre ellos se pegaban. Te ponían los deberes, vamos. Sí, y una vez que tenías colocados los discos, venían
los quitaban y los volvían a poner a... Bueno, era muy divertido, la verdad. Muy Fíjate divertido. por aquí que te he traído algunas fotos de aquella época. Aquí estás presentando a Leño, que esto es... A Rosendo. Pero esto es de cuando... Esto sería los años 80... Vamos a o ver. incluso anterior, ¿no? No sé si viene la fecha por detrás. No, Rosendo yo creo aquí que es... pone Pepe Cañaveras con el grupo Leño. Sí, no, del año 80 quizá. Puede ¿No? ser, sí, puede ser. Porque en realidad, fíjate, lo que tú hacías, o lo que se hacía en ese gran musical, era una especie de versión en radio de lo que es Operación Triunfo. De alguna forma, ¿no? Aparte de los cantantes ya consagrados, llevabais a gente que prometía. Cuéntame si quieres. Teníamos, Javier, dos cosas muy bien definidas. Una, lo que nosotros llamábamos visitas de artistas, es decir, visitas que venían a vender, a promocionar su producto. Por ahí han pasado todos, incluido Michael Jackson. Sí, señores, incluido Michael Jackson estuvo en el Gran Musical presentando una de sus grandes joyas. Su último álbum. Con sus hermanos. Y luego venía la gran estrella a dar su concierto de unos 30 minutos de duración. Oye, dos grandes partes muy diferenciadas. Y en el centro, pues, estaba Lucky, que tenía sus 5 minutos a contar cosas de las que pasaban en la música, en el mundo de la música, y naturalmente su famoso 3-2-1. Pero el amigo Lucky era también ¿cómo te diría? Era un producto del Gran Musical. Luego se convirtió en Dios, ¿sí? Con gracia, con simpatía, con ese pelo ahí, con ese pelo raro, extraño. Enorme. Pero era un tipo muy curioso. Pero él empezó también. O sea, el presentador decía, y ahora Joaquín Luqui. Y salía Joaquín Luqui, porque el 3-2-1, los Beatles, no sé qué, no sé cuántos. 3 minutos se iba hasta el próximo domingo. Y eso de Luqui fue prosperando poco a poco, y se convirtió en una referencia musical en el país, sin lugar a dudas, ¿no? En un gran referente que no se cambiaba a las modas de la ropa. No, él era él. Y si le gustaban los vaqueros, se ponía vaqueros, pero se ponía vaqueros siempre. O sea, un tipo maravilloso. Yo le adoraba realmente, le adoraba. Sí. Joaquín Luqui, el gran Luqui. Oye, ¿y por qué no se hacen ya ese tipo de programas? ¿Se hacen algunos especiales en la radio musical? Pero aquello de todos los sábados a las 12 de la mañana, un programa cara al público... Todos los domingos. Yo pensaba que era a las 12. El sábado era otra cosa. El sábado hacía un programa que se llamaba el gran Musical del sábado. Era un poco para cebar, digamos, el musical del domingo, al que acudía a rebosar de gente. Había días anteriores. Oye, me da vergüenza contar estas cosas. ¿Pero por qué? No, hombre. No, me da vergüenza porque parece que... Es una época bonita, ¿no? Pero es que es verdad. Es decir, la gente iba a recoger su entrada gratuita y daba toda la vuelta de a la Gran Vía. O sea, era exagerado. A los 5 minutos ya estaban repartidas las entradas. O sea, y luego, asombroso saber la audiencia que tenía el Gran Musical, que eran 6 millones. 6 millones de oyentes. Bien, es verdad que la COPE estaba, pero no estaba, y que prácticamente solo competíamos Radio Nacional de España y la SER. No. Y claro, la SER siempre tenía la ventaja de que era, aparte de una gran emisora, con muchas emisoras, con mucha cobertura. Aquí, curiosamente, creo que fue Pedro Pablo Parrado, que tú te acordarás también de Pedro Pablo, que decía que en la SER podía triunfar un tartamudo, ¿no? En el sentido de que, bueno, que tenías como más... No sé si estás a favor o en contra de lo yo no, totalmente en contra. La SER ha sido el medio de comunicación poderoso en facturación publicitaria, que eso es muy importante porque nosotros hemos sido y somos la SER. Digo somos porque la considero mi casa.
una radio extraordinariamente comercial que ha sido capaz de soportar los informativos de la SER durante muchos años, porque cuando nacen los informativos de la SER con Ferrari, con Ónega, con toda esta gente, con Antoñito Jiménez, bueno, allí no había ni una cuña, o sea, eran noticias sin cuñas, noticias sin cuñas, y quienes realmente financiaban todo eso era la pasta que entraba vía Musicales Cadena SER. O sea que yo creo que lo de Mudo, mucho trabajo, lo que había era mucho trabajo y mucha ilusión. Claro, no, y que un profesional, hombre, si tiene medios, pues estará mejor que si no los tiene, pero eso no quiere decir que no hubiera grandes profesionales, no me... O sea que... Sí. Que la SER luego, pues de ahí salieron grandes también, yo no sé, me estoy acordando ahora mismo de Joaquín Prat. Ya, estos venían antes, era la generación anterior. Sí, ¿no? Era la generación con anterior. Joaquín, supongo, No, hombre, yo estuve compartiendo micrófono casi 6 o 7 años con Joaquín. Hablar de Joaquín Prat es hablar de Dios. O sea, el tío más empático, el tío más divertido. Pero yo he visto a Joaquín Prat con anécdotas como esta, precisamente hablando de los informativos y de los musicales. Evidentemente, Joaquín estaba con lo que era lo suyo, el entretenimiento. Y un buen día estaban ya los de informativos de la SER, más o menos contentos de que por fin venía la publicidad lenta, pero muy lentamente. Y entonces yo le decía a Joaquín, pero bueno, ¿de qué te quejas? Si todo el mundo sabe que gracias a tus programas con Carmina Pérez de Lama y el Gran Musical y los 40 principales, somos los que estamos haciendo posible que la SER sea muy potente, pero un medio de comunicación muy, muy, muy potente y además nada político. Allí trabajaban comunistas, pero en los informativos, en los programas musicales. O sea, allí se premiaba el talento, fundamentalmente el talento por un talentoso tipo que era Tomás Martín Blanco, que era de chapó, de bandera, el tío que más radio ha hecho con inteligencia. Se nos fue muy joven, además. Sí. Bueno, te voy a dar una serie de nombres. ¿Te cuento la anécdota? Bueno, sí, claro, que nos hemos... Entonces, llegó un momento en que Joaquín... Digo, ¿a que no eres capaz? Le dije a Joaquín, no eres capaz de quitarte los pantalones, quedarte en calzoncillos y quién sabe, haciendo un saludo torero a todos los periodistas de los servicios informativos, que no soy capaz. Y fue capaz, diciendo, aquí está el poder siempre publicitario, hablo. Los informativos tenían su nivel y en algunos momentos su nivelazo incluso, ¿no? O sea que las cosas... te voy a decir una serie de nombres y tú opinas sobre ellos. Rafael Rever. Tipo muy, muy trabajoso, muy conocedor de la industria discográfica. Y además, con gran visión. Yo he oído a Rafael Rever decir que algún día en España los músicos y los cantantes serían arrasados por la música latinoamericana. Y se cumplió la profecía. Pepe Fernández, que también fue un hombre de... Pepe Fernández, una pena. Una pena porque Pepe tenía una voz preciosa, una de las voces más bonitas de la radio, un sevillano con gracia, muy, muy imbricado en el mundo de la música, pero en el mundo de la industria. A él le gustaba estar con los cantantes, con los compañeros de discos. Compaginaba ambas cosas que no eran muy del gusto de los ejecutivos, ¿no? Pero un gran tipo que luego se nos fue por el tema del alcohol y de otras cosas, en fin, otras cosas malas que pasaron por su vida, que mejor pasamos página. Pepe Domingo Castaño. Pepe Domingo, ya te dije antes que era un titán. Ya. Pepe Domingo era y ha sido y será lo que quiera ser en la radio. O sea, es un tipo... Pepe Domingo, cuando viene de su pueblo, viene con nada, viene con
un trabajito con Teresa. En Radio Galicia, en Radio Santiago Galicia, de Compostela. Exacto, en Santiago de Compostela. Y ahí llega a Madrid con un gran esfuerzo porque venía a dos dedos y empezó con un programa llamado Disco Parada, programa musical, que tenía una fuerza, de verdad, tenía una fuerza. Tú escuchabas la radio y no eran las radiofórmulas de ahora, ¿no? Que son un coñazo. No, este tenía una voz impresionante y llevaba un ritmo maravilloso. Bueno, yo lo admiro profundamente a Pepe Domingo, aunque que a pesar de que ahora le veo menos, pero sé que nos tenemos un cariño muy poderoso, muy potente entre los dos, porque yo bebí de Pepe Domingo en algunos aspectos. Y luego tuvo decir lo que te comentaba antes. No. Yo no busco a nadie, señor Fontán, yo no busco a nadie. Bueno, también tiene gracia una cosa, una anécdota, que tú veas lo que es la vida. Todo se repite. Los cortes eléctricos se repiten. Nos están cortando la luz, nos la están cobrando a unos precios desorbitados. Bueno, pues en España, en el año 75, hubo un corte generalizado de casi 2 meses, donde era obligatorio apagar la televisión a las 10 de la noche. A las 10. Se apagaba el país. Se apagaba porque, bueno, ríete de los cortes que ahora hay comparado con aquello. Todo se repite, insisto. Y bueno, entonces, ¿y cómo afectaba eso a la radio? Porque, entonces, efectivamente, la gente en España no estamos acostumbrados a irnos a la cama a las 10 de la noche. Luego, entonces, todo el mundo iba a escuchar la radio. Y ahí nació Pepe Cañaveras. Pepe Cañaveras con un diálogo constante que tenía con la gente joven. Recitaba poemas. La Noche Joven, ¿no? Era el programa, ¿no? ¿Te lo sabes todo? No, porque me lo estudié. Sí. La Noche Joven. La Noche Joven. Y entonces los hijos de Eugenio Fontán le decían a su padre, pero no fardéis de tanta música y tanta... Si el tío que de verdad tiene a los jóvenes en el bolsillo es uno que se llama Pepe Cañaveras y trabajaba en Radio Centro. Y así comenzó. El padre, achuchado por sus hijos, Eugenio Fontán, achuchado por Javier, esto me lo ha contado Javier, uno de sus hijos, muchas veces, y Eugenio dice, te fuiste a la SER gracias a que a nuestro padre le decíamos que no, que la SER tenía que fichar a Pepe Cañaveras y dejarse otras historias. Ahí se cruza ya también Pepe Domingo, y estalla el Gran Musical, el programa más espectacular de música y entretenimiento que ha creado la radio. Y mira que ha creado gente buena, ¿eh? Como Bobby de Glané, Chenique y tantos otros. Pero el Gran Musical, de verdad, me encanta que cuando vosotros que nos invitáis a recordar programas de este tipo, recordéis el Gran Musical. Es historia de las radios. Ahí también jugó un papel, o por lo menos en la FM, quiero recordar, Luis Merino, ¿no? Sí. Es otro de los que era, ¿cómo era Luis sí, Merino? Luis Merino no fue director de... Luis Merino era de Valencia. Era nuestro jefe de programas musicales de Valencia, de Radio Valencia, hasta que conocimos la asistencia del tal Galdón, que todo lo compraba, Eugenio Galdón, primero con la bueno, eso lo sabes tú mejor que yo, la COPE, luego la SER, luego la vuelta a la COPE, y en aquellos, pues Rafael Rivera a la COPE, creó Cadena 100, y entonces Luis Merino pasó a ser el jefe de las radiofórmulas de la cadena SER, que para mí ha sido uno de los fiascos más horrendos que ha hecho la radio. La radiofórmula se ha cargado la radio musical. La radio musical era tener lo que tú y yo estamos haciendo. Y a lo mejor... dialogar y poner música, ¿no? Y poner música. No poner el ordenador, ¿no? Todo con ordenador, todo. Y además el locutor solamente dice, son las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Son las 12, las 11 en Canarias. Y ya está.
Ahí Sí, sacaba sí. la radiofórmula y un disco, y otro disco, y otro disco. Y Luis Merino me contaba el otro día que tropecé con él en un programa de televisión. Dice, te voy a decir que he dicho públicamente que tú y Pepe Domingo sois los referentes que tiene la gente joven que le gusta la radio musical. Ujú, Porque nosotros nunca hicimos radiofórmula, nunca, jamás. ujú. Poníamos lo que queríamos poner. Sí, de hecho ahora mismo no hay qué locutor o que en el mundo musical es muy conocido ahora mismo. Mira, Hay pocos, ¿no? me hablaban de Xavi Martínez, que creo que Ujú. es un chaval Sí, catalán ujú. Estuvo en Europa FM y... que estuvo en Europa FM, en la SER también. Ujú. Estuvo un ratito en la SER, luego tuvo problemas y bueno. Y creo que va a hacer un programa en la 1 de Televisión Española. Y a mí me gusta, le veo futuro. Le veo futuro porque se enrolla muy bien con la gente joven, Ajá. tiene una gran empatía y sabe de música y creo que por ahí pueden ir los tiros. Ujú. Con Iñaki Gabilondo coincidiste también. Sí, ¿Qué, Iñaki, qué opinión tienes de Iñaki? pues Iñaki para mí tuvo unos años, una primera parte, en la que estuvo en Radio Popular de San Sebastián, la que posteriormente hizo en Radio Sevilla y cuando llegó a Radio Madrid, a la SER, esa etapa de Iñaki, fabulosa. Ujú. Y luego hizo otra etapa que era aquí, Onda Media, aquí la SER, con el deseo de popularizar la onda media, porque venía la FM pitando fuerte y Ujú. se comía la onda media. Hasta que dio paso años después a su programa, Aquí la SER. Se llamaba Aquí la SER, ¿no? Sí, sí, yo creo ahí estaba también Luis del Val con él, empezó ahí a Los del Val. colaborar. Sí, sí. Pero yo creo que Iñaki ahí politizó su propio programa y su propia historia, ¿no? Pero Iñaki era un tipo, y es un tipo que esté jubilado, francamente bueno, o sea, muy inteligente, muy listo, muy preparado, pero a mí es que la radio politizada, como todo en la vida politizada, no me gusta. No. A mí me gusta hablar con... Me imagino que tampoco te gusta lo que estás viendo ahora, ¿no? No, perdón. Hablando de política, que me imagino que a lo mejor tampoco te gusta lo que se está viviendo ahora en el mundo de la política y de la... A mí lo que me gusta de la política es que conecte más con la gente, es decir, conecte con la gente y sobre todo que seamos capaces de convivir todos independientemente de la ideología, ¿no? Y cuando ya hay emisores de radio que apuestan fuerte y descaradamente con el PSOE o con el PP, malo. No. Malo. Yo no soy oyente o procuro huir de ese tipo de radio porque joder, pones la SER y ya sabes lo que te van a decir. Pones la COPE y ya sabes lo que te van a decir o por dónde van a ir y qué tertulianos vas a escuchar sobre otros tertulianos. O sea, hasta en Radio España, con Eugenio Fontán, trabajaba en una tertulia Santiago Carrillo y tenía su propio espacio Santiago Carrillo. ¿Cierto? Sí, sí, sí. ¿A que tú lo sabes? Claro, sí, sí. En la serie estuvieron haciendo una, ¿no? Rodríguez de Miñón, Carrillo También, y sí. Y este último... Y Ernest Lluch, era sí, sí, una tertulia interesante. Fantástico. ¿Y Hombre. por qué, Pepe, dejaste o cambiaste un poco de género musical y dijiste, Por voy a hacer otras cosas? saturación, Javier. ¿Necesitabas cambiar de aire? Sí, sí, por saturación. Saturación. Le di un gran disgusto a Tomás Martín Blanco y me dijo textualmente, cosa que yo solo agradecí, porque incluso lo llego a decir en público, que perdemos a uno de nuestros potentes hombres de la radio. Y yo dije, bueno, a lo mejor lo soy, haciendo otro tipo de programas. Dice, sí, pero lo tendrás que demostrar. Pero esto que tú estás haciendo y has hecho está demostrado. Y para la SER va a ser un palo gordo que uno de nuestros potentes locutores quiera hacer otra cosa. Pero sí, me atreví a hacerlo, bueno, y me fui adaptando y más o menos lo hice, no diría que extraordinariamente bien, pero bueno, para vivir bien y para... Es que sabes lo que pasa, que
cuando la audiencia te marca con un sello y dices José María García, deportes, Te encasilla, ¿no? Pepe Cañaveras, música, Javier González Ferrari, 23 de febrero. Por cierto, con Javier tú coincidiste aquella noche, ¿no? Tú ponías la Sí. música y Yo ponía hacías la tu música. programa, Sí. y me imagino que Javier, pendiente de las noticias que fueran llegando. Sí, así es. Hicisteis ahí un tándem, ¿no? Así es, salió un tándem muy bueno y un poco atrevido, ¿no? Porque yo llegué a la SER a las 6 de la tarde, iba a preparar mi programa de las 10 de la noche. Mi programa, porque había días que hacía 5 programas en la SER, ¿eh? 5, Javier, 5. 5. Y llegué allí y me dijo, hay un golpe de Estado. 6 de la tarde. ¿Y qué hacemos? Pues parece ser que ya han tomado Radio Nacional de España y ahora vienen a la SER. Y entonces, ¿y qué es lo que podemos hacer? Entonces yo dije, nada, información a tope y los huecos, música, porque va a haber muchos huecos a lo largo de toda la tarde-noche, porque un golpe de Estado no se soluciona en 2 horas, cuando hay militares además y armas. Y efectivamente. Y a la fonoteca, buscar música. Sí, buscar música, poner música. Es curioso que... bueno, imagino que sería una broma, pero me dijeron, no pongas a Joan Manuel Serrat. Por si acaso. Por si acaso sería. Dijo Eugenio Fontán, pon lo que quieras menos a Joan Manuel Serrat. Insisto, supongo que sería una broma, o a lo mejor, por lo que tú dices, por si había que hacer algo. Y la verdad es que yo ponía discos, luego a la media hora entraba Javier González Ferrari, según Europa Press, no sé qué, según tal, otra media hora de discos, o sea, me dio una popularidad aquel 23 de febrero enorme. Imagínate todo el país escuchando a la misma emisora, a la SER. Yo recuerdo que bueno, uno de los programas que hiciste después de dejar los musicales, concretamente creo que era en el 1983, era Con Aire Nuevo. Sí. Y era un programa que alguien dijo, esto es muy parecido a Directo, pero no era Directo, era un programa en el que tocabais temas y la gente opinaba, ¿no? Sí. O la gente... era de participación de los oyentes. Cuéntanos... Pues aquel programa lo creó directo Alejo García, sí, que en paz descanse, otro gran tipo radiofónico. Y a mí se me ocurrió lo de Con Aire Nuevo, precisamente porque el título del programa ya definía real y claramente lo que iba a ser el programa. Entonces hicimos, efectivamente, dábamos participación a la gente, pero entrevistábamos, cosa que habitualmente no hacía Alejo, que solamente buenas tardes, dígame, opinión Tarragona, opinión Segovia. Lo nuestro tenía un poco más de contenido con perdón, ¿no? Sí. Como tú bien dices, como bien reconoces. Sí, no preguntaba solamente, sino que daba su deseo. Exacto, más... exacto. Y aquel programa comenzamos a emitirlo a las 9 de la noche, quiero recordar. De 9 a 10. De 9 a 10, con una audiencia fantástica. Pretendíamos conseguir una cosa muy importante también, que era la audiencia del automóvil. Porque la gente escuchaba a años anteriores la radio en su casa, ¿no? Con su transistor. Y el coche no tenía monitorizado, digamos, tanto transistor como ahora, ¿no? Y entonces pretendíamos coger audiencia que estaba un poco perdida. Yeah. Y lo conseguimos. Y bueno, y aquello fue también un poco entre la entrevista que tú me hiciste en su momento. Para el Dominical del Día. Para el Dominical del Diario Ya. Y tal, pues evidentemente dije, bueno, por este camino, a ver si cambio. Pero claro, ya con la opinión que tenía Tomás Martín Blanco de que no podemos dejar potente a una de nuestras voces porque quiere hacer programa musical, pues señor Cañaveras, me decía Tomás en plan de broma, lo siento mucho, va a ser que no, vas a tener que seguir haciendo programas musicales porque, a ver,
Es que hay que cuidar la publicidad, es que para nosotros, para la SER, es muy, muy, muy importante todo el dinero que entra porque somos, insistía, radios comerciales. Hay que pagar las Radios comerciales nóminas. y hay que pagar la nómina. Y Pero luego, sí, luego hiciste otro programa que estaba bastante trabajado, que yo también lo recuerdo, que era Tal como éramos. Entonces era contar lo que había pasado joder, y tener a los protagonistas, que algunos sí, se resistían, bueno, porque sí, era la época de, tal ¿no? como de, éramos, la, sí, de la transición, los sí, 80 final. sí, sí, tal como éramos. Bueno, programa de gran recuerdo porque era efectivamente tratar de contar las cosas que habían sucedido en un año determinado Ujú. con sus protagonistas, los que vivían o querían, porque muchos eran del final del franquismo, con la música que en aquella época o aquel mes sonaba en las radios. De modo que fue también un programa luego muy seguido en las televisiones, incluso muy seguido Ujú. hasta con el título, ¿no? Que tenemos la manía de no recordar que aquel individuo que hizo Ujú. aquel título creó no sé qué, nos parece que nos Sí. cuesta, ¿no? ¿No crees que quizá esa vuelta atrás de recordar, sobre todo en la época esa de la transición, ahí hay un vacío y eso de alguna forma no se ha explicado lo que se hizo, que fueron cosas importantes para la estabilidad y para la democracia, Yo creo que sí. Yo visto, creo visto que desde ahora? sí, hombre, vamos a ver, en aquella época todos estos programas que estamos comentando, yo creo que hicieron mucho y bien por la democracia, mucho y bien. Porque la gente, claro, en las primeras elecciones del 77, Adolfo Suárez estaba un día sí y otro también en la cadena SER a coger votos, 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 votos. Ujú. Y Adolfo Suárez hablaba mucho conmigo. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Me decía, ayúdame con la música, que la música llega mucho a la gente joven, que muchos de mis colegas, joder, los grandes políticos del franquismo que no sabían ese tipo de cosas, empezaron a raíz de, ¿te acuerdas de aquella canción de Libertad, Libertad, Silencio Sí, claro. de Ujú. Harcha, ¿no? Y bueno, contribuimos mucho, yo creo, mucho aquellos locos de la música, contribuimos bastantes. Por cierto, que fue otro título de nuestro de música, Locos por la música. Y, y bueno, yo me siento muy, muy halagado de aquella época porque me satisface plenamente que algunos todavía valoren la transición española, ¿no? Ujú. Cuando otros la escupen directamente, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Tú qué crees que hemos hecho mal? ¿O por qué crees se ha reavivado esa especie de enfrentamiento, de odio? Y precisamente entre gente muy joven, ¿no? Que no vivió la dictadura, que no ha vivido. Que camisa blanca, ¿De qué? camisa blanca de mi esperanza, ya lo dice en una canción Ana Belén, porque somos un país de cainitas, un país de Sí. envidiosos. Esto es un país, desgraciadamente, que está partido, que está roto en dos. Y exceptuando la etapa de Suárez y la de Felipe, ya a partir de ahí se empezó a enrarecer la cosa, que si tú me das, yo te doy 5 votos, pero lo estamos viendo ahora, Sí. es penoso, penoso realmente, tristemente penoso, pegarse por 5 votos a cambio de que los otros que viven abajo Mm. o en el este del país vivan peor. Yo te tengo que confesar que no entiendo en absoluto cómo Extremadura sigue votando al PSOE no teniendo ni 10 kilómetros de AVE. O sea, es una No, cosa increíble. Increíble. no. No lo puedo entender. Ujú. Y la Luego, radio. claro, empezamos con esto, con allá, con allá. Si tú me das tanto, yo te doy. Si me das la seguridad social, yo te mando a, no sé, a tal individuo. Es decir, eso no es hacer país. País es hacer otra cosa que desgraciadamente se ha perdido desde que piensan ellos que la transición ha muerto o debe de morir. Craso error.
La radio... En mi opinión. Ya, volviendo un poco a la radio, porque vamos a dejar la política a un lado, la radio que tú hiciste en aquellos años, la radio que se hacía entonces, ¿es mejor o es peor que la de ahora? Parece que la radio tampoco ha innovado demasiado, ¿no? Hay unos formatos como muy establecidos. Tú como hombre de radio, con toda la trayectoria que tienes, ¿qué opinión te merece la radio actual? Pues creo que clavas completamente con este asunto. Los formatos, desgraciadamente, son los mismos. Uh-huh. Los mismos de hace 40 años. Si Radio Nacional de España pone un programa deportivo a las 12 va la SER, a las 12 va Onda Cero, a las 12 va la COPE. Eso es poca creatividad. No hay otro programa. No pueden pensar que a las 12 hay mucha gente que no le gusta el deporte. Uh-huh. Informativo de las 2:30. Informativo de las 2:30 de Radio Nacional, de la SER, de la COPE. Todos hacemos lo mismo. No hay alternativa. No hay alternativa. Uh-huh. Pero se han copiado hasta incluso, no sé, los sonidos que utilizaban la SER para hacer muchos programas de radio. Si es que, no lo sé, realmente nulo. Formatos nulos. También formatos en el mundo de la música. Uh-huh. Pero formatos para mal. No. Formatos del disco rojo, era una forma que tenían que advertir a los locutores que cada 30 minutos tenían que poner el disco rojo para que sonara durante tantos minutos y el disco al final lo comprara todo el mundo, ¿no? Y era muy aburrida la radio. La radio musical llegó a ser muy aburrida. Uh-huh. ¿Qué te iba a decir? Ya para ir un poco terminando, tú sales de la SER, sales, bueno, dejando un buen recuerdo, lógicamente, porque ahí está tu trabajo, pero no es pasar de la SER a Radio España, Radio Intercontinental, a una serie de cadenas que parece que juegan en otra división, ¿no? Sí. Es cierto. Y eso no quiere decir que tú... No, pero yo tengo mi explicación. Sí. Yo tengo mi explicación. Llegado un momento, con la compra de Antena 3, no. Eugenio Fontán compra Radio España. Sale de la SER Y entonces Eugenio Fontán me llama para que me vaya a trabajar con él, a poner en marcha Cadena Ibérica. Uh-huh. Llegamos a tener 30 y tantas emisoras. Con 30 y tantas emisoras poco podíamos hacer, pero ahí estaba nuestra intención. Un aire nuevo desde una emisora que era EAJ2, o sea, la segunda emisora más antigua de España, después de Radio Barcelona, y empezamos con Radio España. O sea, se compró Radio España y empezamos a hacer cosas. Nos trajimos la espuela de la COPE con Alejo, Carlos Dávila y Ramón Pi, que también recordarás, y empezamos a funcionar. Antonio Jiménez estuvo también, claro, ¿no? Sí. Y entonces empezamos, venga, a hacer cosas que no, además no, que si yo hacía España al mediodía, a la 1 de la tarde, no podía haber un programa similar en la SER o en la COPE. No, yo hago esto, olvídate de lo que hacen los demás, y viceversa. Y el resto de esas emisoras pequeñas, la verdad es que yo lo hice por dinero. O sea, yo me planteé un momento en mi vida en que sí, había ganado dinero en la SER, menos de lo que se dice, porque entre otras cosas tampoco se pagaban fortunas en aquella época, no había lo que hay ahora, pero me permitió crear una pequeña productora radiofónica y permitir una cosa que tenía la Inter. La mañana que hacía Carlos Herrera, porque Onda Cero no tenía onda media, que en aquella época sí era importante, perdón, estoy hablando de Carlos Herrera, quiero decir Luis del Olmo. Luis del Olmo, sí, emitía... Uno por la mañana y Carlos por la tarde. Y entonces yo veía que aquello ya empezaba a moverse, que eran unas cantidades importantes de dinero y tal,
y dije, pues voy a montar una productora. Y yo, que tengo muy buenas relaciones con las centrales de compras y con las agencias de publicidad, seguro que me voy a llevar muchas campañas de publicidad. Y efectivamente, empecé a trabajar primero en Radio Voz y luego en la Inter, vendiendo mi propia publicidad. La publicidad la traía yo. Y claro, comisiones, no sé qué, tal, gané mucho dinero. Y por eso lo hice, sinceramente, porque dije, me voy a jubilar, Javier, me voy a jubilar y me veo toreando en las ventas. Oye, o sea que hay que hacer otra cosa. Y hice eso. Me imagino, no sé, para ti, ¿quién es ahora mismo la gran estrella de la radio de estos momentos? ¿Hay alguna estrella o tienes alguna preferencia tú? Hombre, me gusta mucho la socarronería de Carlos Herrera. Me gusta, me parece un tipo divertido hasta para cuando dice cosas de verdad y cosas duras. Es un tío de radio. Comunicador. Es lo mejor que puedo decir de un tío así. Es un tío de radio. Es que se parecen, ¿eh? O sea, cuando tú sabes, se distingue cuando un tío es de radio o no es de radio. Sí. Tú colocas, a mí me pasa, ¿eh? Y Carlos Herrera es un tío de radio. Ya está. Pues ha sido un placer. Y el placer es mío. Te tienes que invitar porque... Hemos recordado viejos tiempos y siempre... Tiempos maravillosos, por cierto. Y te deseo pues, mucha suerte. Que tengo fotos aquí y tengo un oyente para que lo sepas, para que otros compañeros puedan aprovecharse. Tengo un oyente de Pontevedra que me ha mandado en los últimos años la mayor colección de revistas de radio y especialmente de música, el Gran Musical, que también se emitía había una revista que se llamaba una revista. Y lo he perdido con una mudanza, pero espero encontrarla y poderte dejarla. Estas fotos para ti. Hombre, muchas gracias. Pero te quedas tú con una, ¿no? No, yo las tengo escaneadas ya en el ordenador y las puedes quedar. Pues me das una gran alegría. Muy bien, muchas gracias. A ti. Gracias. Y a ustedes, señoras, señores.